Si yo quisiese ser programador, por ningún motivo estudiaría en la universidad. Obviamente hay ciertas profesiones que te lo piden, te lo exigen. O sea, no puedo ser abogado, no puedo ser dentista, no puedo ser doctor si es que no tengo el título, obviamente. Entonces, si por ejemplo tu hijo en el futuro te dice, ¿qué hago, papá? ¿Estudio o no estudio? No lo tengo claro. ¿Qué hago? Ya me cuesta tomar la decisión y decir sí o no. Yo creo que antes era categóricamente sí, todo el mundo debería ir a la universidad. Yo creo que ya no. Bienvenidos, chicas y chicos, un día más a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en este espacio hablamos de una forma un poco más relajada sobre temas que a lo mejor hemos tocado ya en nuestro canal de YouTube. Y hoy queríamos hablar sobre un tema un poco polémico quizás, que es si merece la pena ir a la universidad. Merece la pena en algunos países incluso desembolsar una gran cantidad de dinero, endeudarse, en el caso de muchas personas, para luego a lo mejor tener un trabajo que quizás hubiese podido obtener de otra manera, a lo mejor por otra vía. Bueno, hay que decir que nosotros dos ya hemos pasado por la universidad, entonces ya la visión quizás es un poco sesgada, pero quisiéramos hoy debatir un poco de cómo sería a lo mejor nuestra vida y si volviéramos a empezar, a lo mejor sí iríamos a la universidad nuevamente. ¿Tú irías a la universidad? Claro, es que ahí es un poco difícil la pregunta de si es que iría o no a la universidad, partiendo porque ahora ya sé lo que sé, digamos, o sea, sé en lo que acabé. Obviamente no existe una carrera de creador de contenido, ni muchísimo menos, y no sé si habría una carrera que me hubiese servido para terminar haciendo esto. Seguramente no. Entonces, en ese caso, te diría no iría a la universidad, pero al mismo tiempo en ese momento yo no sabía, pero ni de cerca de que iba a terminar en esto, de que iba a terminar creando contenido en el sector financiero, que era algo que estaba totalmente ajeno a mí. Entonces, en ese sentido, claro, si me preguntara el día de hoy, no iría porque lo que aprendí, poco de lo que aprendí lo he aplicado en mi vida profesional, digamos, como creador de contenido. Ya anterior a eso sí que tuve trabajos de publicista, bueno, yo soy publicista, y anterior a eso sí que tuve trabajos como publicista, que obviamente eso requerían ese título universitario. Sin embargo, yo creo que a día de hoy no sé si compensa, digamos, la cantidad de dinero desembolsado por el aprendizaje que recibí a cambio. De dinero y también de tiempo. Igual son sus También. 4 o 5 años, sino en algunos casos también carreras como que demandan más. Es difícil de saber porque igual quizás a día de hoy hemos tenido pues a lo mejor las facilidades gracias precisamente a ese título. Yo estudié psicología en su momento, también me saqué un máster en recursos humanos y bueno, sí que me di cuenta de que haciendo el máster, por ejemplo, pude acceder a un mercado en el tema de los recursos humanos. Pero es difícil de saber. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en recursos humanos en Alemania, teníamos candidatos para los que ya directamente para aplicar para el proceso del visado, ya si tenías un título universitario podías directamente pasar y si no, Claro. era un poco más complicado. Digamos que la vía de no tener título universitario era un poco más complicada. Y también te tenían como en otra estima, digamos, Seguro. de si tú tienes un título académico, pues ya es como, esta persona ya sabe bastante, aunque luego en la realidad puede ser lo mismo que otra persona que ha leído muchísimos libros. No. Esto es lo que nos pasa, de hecho, con el tema de las finanzas. Mucha gente nos pregunta, ¿pero qué habéis estudiado? Y me lo preguntan muchísimas veces. Sin problema, yo digo que nada relacionado, porque al final uno se da cuenta de que quitando también ciertas profesiones donde, no sé, médicos, ingenieros, como que se necesita muchísima base sólida en terreno teórico a lo mejor. Todo lo demás se puede aprender por cuenta propia y esto también lo hemos visto en Alemania, trabajando en el sector tecnológico, cantidad de personas que contratábamos para un rol de informático, desarrollador informático, luego resulta que habían estudiado filosofía. Claro. Entonces te das cuenta de que hay muchas cosas que puedes aprender por tu cuenta, entonces no por eso a lo mejor tienes que haber pasado por la universidad. Sí, yo creo que si es que uno tuviese relativamente claro en lo que va a terminar, o sea, yo sé que quiero ser desarrollador, por ejemplo, o sea, si yo quisiese ser programador, por ningún motivo estudiaría en la universidad. Creo que no es necesario en lo absoluto, pasaría por alguno de estos coding camps y estas cosas que son un poco como unas escuelas que duran mucho menos, duran un año, incluso algunas que más extensas, digamos, duran 2 años, pero prefiero pasar por eso que pasar por la universidad, porque de partida
educación, un poco un sistema educativo bastante más práctico. Yo creo que para ese tipo de carreras, como en el caso de ser desarrollador, yo preferiría pasar 1000 veces por eso que pasar por la universidad y aprender tanta teoría. En el caso, por ejemplo, mío, yo terminé siendo Product Manager. Bueno, antes fui publicista, bueno, estudié publicidad, luego salté como a trabajar en agencia de publicidad y de ahí terminé siendo Product Manager, una profesión que básicamente, para los que no lo conozcan, es como una especie de Project Manager, o sea que estoy a cargo de un equipo de programadores para el desarrollo de un software o para el desarrollo de una página web o de algún servicio tecnológico. Para esto no se puede estudiar, digamos. O sea, no hay ninguna carrera universitaria que te enseñe a ser Product Manager. Hay cursillos por aquí y por allá, hay certificaciones de Scrum, hay un montón de cosas de distintas academias que te permiten como acercarte a esto. Sin embargo, la gran mayoría de Product Managers son algunas personas que estudiaron diseño, otras personas que estudiaron periodismo, tenía compañeros que habían estudiado programación y hay un poco de todo. Yo estudié publicidad, que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, yo no creo que me haya servido el título universitario tampoco para caer en esa profesión, digamos. Pero claro, es que uno nunca sabe cuál es el futuro que va a tener, entonces es difícil tomar la decisión si es que merece o no la pena al principio cuando uno está como, vale, yo no sé el camino, no sé exactamente qué es lo que quiero hacer, obviamente hay ciertas profesiones que te lo piden o te lo exigen, o sea, no puedo ser abogado, no puedo ser dentista, no puedo ser doctor si es que no tengo el título, obviamente. Pero yo creo que si es que uno tiene como la película súper clara y quiere trabajar en ciertos sectores, hay que pensárselo un poco mejor si es que uno debería o no ir a la universidad. Ya, para mí es que hay como dos cosas claras ahora con la perspectiva de los años y es primero que la universidad no se adecúa a la realidad, como que la realidad va mucho más deprisa de lo que es un área académica en concreto. No sé, yo me acuerdo que hice el máster de recursos humanos y te decían que había que poner los puestos de trabajo a lo mejor en el tablón de anuncios. ¿Quién hace eso a día de hoy? Nadie. Se usa incluso la inteligencia artificial, softwares, no sé, un ejemplo, ¿no? Y muchísimas cosas que ni siquiera, o sea, no se adecúan, están como... Desactualizado. Claro, no se actualizan lo suficientemente rápido para conforme avanza la realidad de las cosas. Sí, bueno, yo de hecho, bueno, ya la puedo criticar, digamos, porque mi universidad se fue a la bancarrota, así que tampoco hay mucho que decir. ¿Cuál es? La Universidad del Pacífico, estudié publicidad ahí y claro, en general estaba súper desactualizado también la malla. O sea, si bien iban, como los profesores eran buenos, venían de buenas agencias, tenían buenos cargos, no sé, hasta ahí todo bien. Pero, por ejemplo, en el tema de marketing digital, poco y nada. O sea, se enseñaba muy poco. Y en esa época éramos que 2012, 2013 por ahí. O sea, en ese sentido, el marketing digital ya estaba instaurado. O sea, ya habían alguna que otra red social, había Google AdSense y todas esas cosas. Ya todo eso funcionaba. Y en la universidad se veía poco y nada. Te enseñaban más a crear una pauta de medio, a crear un anuncio en radio, un anuncio en revista, una valla en la calle, en lugar de enseñarte marketing digital, que era claramente la tendencia, porque era todo el presupuesto de las marcas estaba empezando a ir hacia ese sector, hacia el marketing digital, pero en la universidad nada que ver. En la universidad te enseñaban todo, tele, radio y prensa. Y era como que, es que no tiene sentido porque después cuando salí me di cuenta que la gran mayoría de cargos que estaban disponibles en el mercado no tenían nada que ver. O sea, la gran mayoría eran para específicamente eso, marketing digital, community managers y todo ese tipo de cosas. Entonces, no tenía ningún sentido la malla en relación a la realidad de la publicidad en ese momento. Entonces, como que yo no sé qué tanto hubiese merecido la pena. Quizás me hubiese más merecido la pena haber tomado un curso de marketing digital o haberme metido en alguna academia de marketing digital directamente, en lugar de haber hecho toda la vuelta y haber estudiado 4 años y medio publicidad. Claro, y es que también otra cosa es que uno a lo largo de la vida, o al menos ahora cada vez más, que ya no es como antes que uno está como 30 años en la misma empresa y ni siquiera en el mismo, no sé si rol, pero como ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, puede ser, y yo creo que ahora es más real que nunca, que una persona cambie como su puesto, no solo de puesto de trabajo en una empresa, varias empresas, pero también como tu rol a lo mejor puedes estudiar publicidad y ahora hacer otra product manager y cualquier otra cosa. Y esto va a ir variando con los años también, porque No. las personas también nos vamos adaptando. Entonces, lo veo muy difícil ahora mismo estudiar una cosa y dedicarte solamente a eso y para toda la vida. Eso ya no es así. Ya, de hecho, bueno, el otro día estaba viendo un estudio de la OCDE
que hablaba un poco sobre el empleo, nivel de empleo y desempleo dentro de las personas, o sea, como la comparación entre las personas que tenían un título universitario y los que no tenían un título universitario. Obviamente, la gente que tenía un título universitario tenía una menor tasa de desempleo que la gente que no lo tenía. Sin embargo, se notaba claramente que la brecha, digamos, entre, la gente, entre esos dos espectros era mucho menor. Entonces, ahora cada vez había más, o sea, más empleados sin títulos universitarios. Entonces, ya cada vez se va como haciendo más estrecha esa brecha y que va dando indicios de que quizás ya no es tan necesario o ya no es tan valorado el tema del título universitario. Porque yo creo que hace muchos años, digamos, como en las generaciones de nuestros padres, ya ni hablar de nuestro abuelo, que el título universitario era una garantía sí o sí de sentarme en primera clase. O sea, de si tenía un título universitario en los años 40, 50, o sea, ahí en ese caso seguro que iba a tener un buen trabajo, seguro que iba a tener un buen sueldo. Entonces ya como que era una especie de garantía de que me iba a ir bien en la vida, digamos, en términos económicos al menos. Yo creo que a día de hoy, sobre todo en países como por ejemplo en España, donde la educación es gratuita, o en general en los países donde la educación es gratuita, ya todo el mundo tiene un título universitario. Entonces ahora la base ya no es esa. La base es, tengo el título universitario de ahí para arriba. Y por eso, por ejemplo, en España hay gente que tiene 2, 3 títulos y aún así no tiene un empleo, digamos, como relacionado con su profesión. En el caso de los países donde la educación es tan cara como por ejemplo en Chile, todavía sí que existe ese diferencial entre la gente que lo tiene y que no lo tiene. Sin embargo, yo creo que cada vez tiene menos sentido, o cada vez tiene menos peso al menos el tener un título universitario o no. Voy a aclarar que sí que se paga en España, pero es comparativamente muy bajo. Porque efectivamente en Chile la gente, por ejemplo, se endeuda muchísimo, que ese es otro tema, del peso que tiene también, y en Estados Unidos, y ni te cuento, en Inglaterra, de las personas también a través de los créditos universitarios que empiezan su vida adulta con una deuda gigantesca. Que eso, quieras que no, y aparte es como en menos no sé cuánto dinero, y no tienes garantía como tú decías, conforme era antes, de que luego tengas un trabajo bien pagado. Es como, me recuerda al tema de las casas, ¿no? Claro. De antes, a lo mejor en la época de nuestros padres, donde no era tan costoso y los salarios Claro. estaban un poco más a la par, de que efectivamente a lo mejor invertir en comprarte una casa y ya pues tenías una propiedad. Ahora mismo, y además es que acabas de pagarla en no sé cuantísimos años, ya no es tan garantía de éxito. Claro, de hecho, el otro día había un estudio que hablaba un poco sobre la cantidad de deuda que existe, deuda estudiantil, particularmente en Estados Unidos, y ascendía a 1.7 trillions, que serían 1.7 billones, o sea, millones de millones en español, digamos, que es una cantidad absurda de dinero, que es más que el Producto Interno Bruto de la gran mayoría de países del mundo. Entonces, y eso, obviamente, más o menos en promedio por persona, creo que si no me equivoco, eran unos $37.000 de deuda por cada estudiante. Entonces, imagínate lo que retrasa, por ejemplo, en lo que decías tú, de comprarme una casa, de comprarme un auto, de independizarme. O sea, todos esos procesos que son hitos importantes en la vida de una persona se van para atrás, obviamente para la cola. Además, no solamente por esa deuda gigantesca que ya desde el inicio lo tengo, sino que además también sumarle de que las propiedades son más caras y que los salarios no han aumentado tanto. Entonces, en ese sentido, yo ya me pongo un freno automáticamente por ese nivel de endeudamiento que tengo simplemente al haber salido de la universidad. Y ahora, sumado a que tener un título universitario no me asegura necesariamente tener un trabajo muy bien remunerado, ya me cuesta tomar la decisión y decir sí o no. Yo creo que antes era categóricamente sí, todo el mundo debería ir a la universidad, yo creo que ya no. Entonces, si por ejemplo tu hijo en el futuro te dice, ¿qué hago, papá? ¿Estudio o no estudio? No lo tengo claro. ¿Qué hago? O sea, yo creo que estudiar o no estudiar, eso es una cosa, como formarse o no formarse. Yo creo que sí o sí se tiene que formar en algo, en lo que quiera, pero se tiene que formar en algo. Luego considerarlo si es que tiene que ser en la universidad o no, eso ya me parece otro tema. Por ejemplo, como lo que te decía antes, en el tema de si esa persona, o sea, digamos mi hijo, no esa persona, quiere dedicarse, por ejemplo, a la informática, le diría no. O sea, no es necesario que vaya a la universidad. Si quieres ir, ¿vale? Si no quieres ir, por supuesto también. Obviamente tenéis que estudiar, tenéis que formarte, tenéis que... Sobre todo, para mí, tiene algo que ver, bueno, al menos dentro del ámbito de la tecnología, llevarlo todo a la práctica. Y ser autodidacta y hacer miles de proyectos y un poco hacerlo por ti mismo. Dependiendo obviamente del área, pero si me dice quiero ser doctor, no le puedo decir no vaya a la universidad. O sea, va a tener que ir, digamos.
Pero es como, yo creo que primero tengo que aclararme qué es lo que quiero hacer y ver cuáles son las mejores alternativas en base a eso. Y si es que digo, vale, en verdad me quiero dedicar a la tecnología, me quiero dedicar a creación de contenido, quiero ser streamer en Twitch, claro, no merece la pena ir a la universidad. Pero si quiero ser doctor, dentista, abogado, vale, no me queda otra alternativa. Entonces, si es que tuviese claro efectivamente lo que quiere hacer y desde ahí partir a ver si es que merece o no la pena ir a la universidad. Sí, yo creo que, bueno, estoy también conforme. Creo que si yo tuviese que volver a empezar, a día de hoy, tampoco iría a la universidad. O sea, en su momento, yo creo que me ha abierto puertas, además no tenía ni idea de lo que quería hacer con mi vida. Y bueno, es una opción, ¿no? Pero sabiendo obviamente lo que sé a día de hoy, creo que no iría a la Mm, universidad. Incluso probaría como a formarme por mí misma. Quiero decir, nunca es tarde tampoco para ir a la universidad. Si a lo no, mejor tiene que ser a los 19, 20 o más tarde, no hay ningún problema con eso. Y si luego, porque también a lo mejor los 18, a lo mejor yo me acuerdo, es una edad donde uno tampoco tiene ni idea de lo que quiere no, hacer. Entonces, prueba algo, ve si te gusta, fórmate y si no también te puedes cambiar de nuevo. Es mm, que no, tampoco es estático y creo que es una ilusión pensar de que, obviamente, exceptuando las profesiones que hemos dicho, que abogado, claro. médico, tal, que vamos a estar cambiando constantemente. Es algo Mm. que esto yo creo que ya es ley de vida y además con todo el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, vamos a estar cada vez más, incluso muchas tareas se van a sustituir, nos vamos a Claro. tener que adaptar y yo creo que esa persona es a la que le irá bien. Quien se sepa adaptar, aprender nuevas cosas constantemente. Entonces, con eso no me sirve un título universitario. Tengo que estar constantemente, sea con cursos, sea con libros, sea con lo que sea, aprendiendo de lo que quiero hacer, lo que me guste. Yo creo que también, además, también un poco en los países más desarrollados, creo que hay una tendencia a que ya todo el mundo tiene el título universitario, entonces las carreras de formación técnica han empezado a ganar mucho protagonismo. En Chile, por ejemplo, no pasa mucho. Digamos, las carreras profesionales siguen teniendo un mejor rango salarial, digamos, que las profesiones técnicas. Sin embargo, por ejemplo, en Alemania los títulos de formación técnica, o sea, la gente hacía una formación, ya sea desde panadero, gaffiter o había un montón de opciones distintas. A veces tenían muchísimos mayores salarios que un periodista, muchísimo mejor salario que lo que podía tener, no sé, un psicólogo. Entonces, en ese sentido, yo creo que se empiezan a revalorizar ese tipo de habilidades manuales, o sea, claro, como de formaciones manuales, más allá de simplemente la teoría y lo académico que te entrega la universidad. Entonces, yo creo que un poco la tendencia va hacia allá, pero como decís tú, yo creo que si es que sigue avanzando, digamos, la tecnología como lo hemos visto en estos últimos años, yo creo que de todas maneras van a haber un montón de profesiones que van a quedar totalmente obsoletas y que no va a quedar otra y finalmente el que gane va a ser o el que esté de la mano en la tecnología ya directamente o, como decís tú, el que se sepa adaptar al nuevo, como un poco al nuevo ecosistema. Así es. Bueno, déjame abajo en los comentarios tu opinión de si irías a la universidad o no. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que os haya gustado. Si es así, dejadnos un buen like y nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Chao, chao. Chao.